bastante. Yo creo que hay pocas ocasiones de encontrarse con gente tan interesante como la que tenemos hoy aquí, y con ponentes también como los que vamos a tener, que no desmerecen nada a los que ya hemos tenido y creo que le dan mucho valor a nuestras jornadas. Vamos a hablar en esta primera mesa redonda de Internet y jurisdicción, cómo ejercitar nuestros derechos en un mundo global. Para ello tenemos aquí a don Jorge Rodríguez Zapata, del Tribunal Supremo del Consejo de Estado, y a Pablo García Mesía, del Council Arshot y detrás de las Cortes, y en colaboración de Silvia Ramo de Red.es. Adelante, Silvia. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hasta ahora, que no es la mejor del día ni mucho menos, pero esperemos que sea lo suficientemente interesante como para ir sumando todavía más gente al auditorio. Bueno, yo no voy a extender mucho, simplemente presentarles a los dos ponentes que tengo en esta mesa. Creo que tenemos un gran nivel esta tarde. Y nada, darles la palabra y yo, una vez les hayamos escuchado a cada uno, abrimos un turno de preguntas para aquellas cuestiones que sean de interés del auditorio. Bueno, pues en primer lugar, hablará Pablo García Mesía, que es cofundador de Sintagma.org y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido árbitro del Banco Mundial y profesor visitante de Derecho para el Colegio Julian and Mary en Virginia, Estados Unidos, director de la revista especializada Journal of Privacy and Digital Law y miembro del grupo de líderes de innovación en el mundo de habla hispana, los 100 de Ecotec, así como de la Junta de Internet Society, capítulo español y foro de la sociedad civil. Ha trabajado como consultor internacional para las Naciones Unidas y la Unión Europea y ha sido director de Recursos Humanos del Senado de España, secretario general del Parlamento Regional de Madrid y director de Relaciones Internacionales del Congreso de los Diputados. Como investigador de Harvard Law School ha asistido a cursos de posgrado en el Yale Business School, la Universidad de Kent, Canterbury y la Universidad de San Pablo. Es autor de 8 libros y editor de otros 4 sobre diversos asuntos legales, especialmente los relacionados con Internet. Asimismo, ha escrito más de 40 artículos en reseñas académicas y es un orador habitual en diversos foros internacionales y nacionales, así como colaborador asiduo de los medios de comunicación. A continuación voy a presentarles al magistrado Jorge Rodríguez Zapata, que es presidente de la sección cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, magistrado emérito del Tribunal Constitucional y letrado mayor del Consejo de Estado y profesor titular de Derecho Constitucional, además de haber impartido clases en diversas universidades de España y Estados Unidos. A lo largo de su dilatada trayectoria ha sido vicepresidente de la Comisión Mixta para la Protección de la Propiedad Intelectual, letrado del Tribunal Constitucional y asesor del Ministro para el Desarrollo de la Constitución de 1978. Es autor de varios manuales, disculpen, entre ellos Teoría y Práctica del Derecho Constitucional, Derecho Procesal Administrativo y Constitución, Tratados Internacionales, Sistemas de Fuentes de Derecho, entre muchos otros. Asimismo, ha publicado cerca de 100 colaboraciones y artículos en libros colectivos sobre estas científicas. Además, tiene una vasta experiencia como conferenciante en Estados Unidos, Europa y África. Está en posesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y de la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional. Y sin más, damos paso ya a la conferencia de San Pablo. Pensaba que se iba a activar automáticamente. Muchas gracias, Silvia. Gracias también a Red.es, Jorge, Zoraida, Alberto, y gracias, amigos. Efectivamente no es fácil la hora, vamos a intentar lo posible para huir del dulce socorro que a todos nos afecta a estas horas. Fíjense, el tema que nos corresponde esta tarde, que es Internet y jurisdicción, yo diría que es el más complejo de cuantos hemos tenido que resolver los juristas que nos dedicamos a estos temas, ¿no? Digamos que ese cruce entre espacio y red, entre espacio e Internet, no ha sido, en modo alguno, fácil de resolver, ha sido, insisto, harto complejo. El del tiempo, en cambio, ha sido relativamente más asequible, ¿no? Los estados fueron regulando, digamos que esa pugna entre si aplicar el derecho viejo o el derecho nuevo se ha ido superando bastante exitosamente, se ha ido llegando, pues yo diría que a un ten con ten, ¿no? De aplicación analógica y leyes nuevas cuando ha venido siendo necesario, pero como veremos en los próximos minutos, este otro, el del cruce espacio-derecho, es un cruce, pues yo diría, insisto, harto complejo. Ya tenemos 20 años de recorrido aproximadamente, ¿no? Desde que la red surge en el gran público,
se presenta ante nosotros pues en el día a día. Y son 20 años que ya nos permiten, de algún modo, tener una perspectiva, no solo para sacar esa conclusión que ya les he dado, sino para ya centrarnos en el tema del cruce espacio, jurisdicción, si quieren, espacial e Internet, se refiere. 20 años que nos permiten trazar, si me lo permiten, 3 grandes fases de evolución. De hecho, aprovecho también para comentarles mi cometido en esta fase 1, si se quiere, de la mesa, es efectivamente hacer esta aproximación histórica y esta especie de, por decirlo en términos taurinos, poner el toro en suerte para que después llegue el magistrado, el maestro Rodríguez Zapata, y nos aporte, si quieren, visiones un poquito más enfocadas al futuro, un poquito más enfocadas a cómo podríamos salir de este atolladero que, insisto, no es nada fácil. ¿Cuáles son estas fases? Una primera, me atrevería a llamarla de equilibrio entre alergia regulatoria y aturdimiento. Entre alergia y aturdimiento. Alergia, sobre todo quizá allende nuestras fronteras, sobre todo quizá en modelos como el norteamericano, como modelos como el de los Estados Unidos, donde, pues bueno, nada más surgir Internet, año 95, 96, cuando ni siquiera se sabía casi lo que era entre el gran público, cuando ni siquiera se sabía tampoco apenas lo que era entre científicos sociales, científicos legales, científicos jurídicos, se comenzó a reaccionar ante ella, insisto, sobre todo allí, fundamentalmente allí, de un modo que no nos puede extrañar. Nos puede extrañar porque es lógico que allí, de algún modo, hubiera una especie de resistencia, de reacción refractaria frente a la regulación en general y en particular respecto a este fenómeno nuevo. Pero tampoco los tecnólogos de la sala lo seguirán especialmente esto, nos puede extrañar teniendo en cuenta que Internet la crean ingenieros. La diseñan ingenieros que a los juristas y a los políticos, pues, en fin, nosotros no les hacíamos falta. Ellos la diseñaron sin nosotros. Ellos con 2 herramientas clave que eran el consenso aproximado, ¿verdad? Rough Consensus y Running Code, es decir, código que funciona, les bastó para crear este ingenio que ahora mismo nos trae aquí, de hecho. Por tanto, era normal que no fuera fácil. Un ejemplo muy bueno lo tienen, y es por supuestísimo fácilmente accesible en Internet, la llamada Declaración de Independencia del Ciberespacio, que es obra de un gran rockero, que se llama John P. Barlow, que era el líder de Meatloaf, pero que está escrita a las mil maravillas. Cuesta creer cómo se puede ser un líder tan brillante de un grupo de rock y a la vez un científico político, un sociólogo político y casi un jurista de esa categoría. Porque mirándose en el espejo de la Declaración de Independencia norteamericana refleja cómo Internet es un ciberespacio, es otro mundo que va más allá de lo tangible, que va más allá de lo analógico, que es digital. Y miren, señores del derecho y del Estado, quédense al margen, que aquí no les necesitamos, seguimos sin necesitarles. Lógicamente puede imaginar que esta línea de pensamiento tuvo muy poco eco en Europa, por supuesto apenas en España. En Europa y en España estábamos aturdidos. Estábamos ante una situación en la que, por supuesto, no sabías por dónde agarrar el bicho tecnológico, ni siquiera entendíamos, al menos yo, por aquellas épocas que fue cuando empecé a asomarme al fenómeno, pues cómo funcionaba, en qué consistía, no te quiero contar, cómo podemos someter esto a ciertas reglas, ¿no? Y probablemente dominaba entonces una tendencia que venía sobre todo de Italia, y pues voy a citar a un maestro que el profesor Rodríguez Zapata seguro conoce muy bien y ha manejado muy bien y citado profusamente, que es el maestro Frosini. Bien, pues Frosini, entre otros, en el año 99 decía: esto es imposible regularlo si no es a escala mundial, si no es a escala internacional, si no es tirando de tratados internacionales. Los estados son manifiestamente incapaces de ir lo suficientemente lejos, no ya digamos rápido, esto va a un ritmo fotónico, no ya motorizado, sino fotónico, y por lo tanto los estados se ven impotentes para, por espacio, por territorio, para agarrar el fenómeno Internet. Sin embargo, el tiempo pasó, y pasó que podemos ya distinguir una segunda fase, que empieza a dibujarse sobre todo a comienzos de los 2000, ¿no? Y que me voy a permitir bautizar siguiendo el trabajo de un consultor norteamericano que fue miembro de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos, y que se llama Scott Malcolmson, y que acaba de escribir un libro este mismo año que se llama Splinternet, y que refleja esta idea de
astillaje, ¿no? Splinter en inglés significa astilla, ¿no? Entonces, viene a decir cómo Internet un poco se nos ha astillado, se nos está astillando, se nos está tabicando. Otros han hablado hace más tiempo, 10 años, quizá alguno más, de balcanización, es decir, del hecho de que de la mano de la economía, o de la mano de la sociedad, o de la mano quizá también de la política y del derecho, aquí quiero llegar, Internet está apareciendo ya parcelado. Y por lo tanto, esta es la segunda fase porque, digamos que los estados no han podido quedar separados, han tenido que resolver problemas de toda índole, delito en línea, contratos en línea, derechos en línea, lo que quieran imaginar, y lógicamente no podían estar esperando a que esto se regulara a escala mundial en función de los temas por tal o cual tratado, sino que había que ir trabajando e ir resolviendo estos problemas que les comentaba. Pero claro, fíjense, mientras que tratados sobre esta materia, sobre temas legales referidos a Internet y que vinculen a todo el mundo, pues se pueden contar con los dedos, no me atrevo a decir de una mano, pero sí de dos. Quizá el más señero, el que a todos nos viene a la cabeza, el convenio de Budapest sobre ciberdelito, que es un faro mundial en esta materia y que está sirviendo de ejemplo en todo el planeta. En lo demás es que se ha podido llegar a muy poquito, ¿verdad? No es fácil sentar, creo que esto lo comentábamos informalmente, ¿no? En una misma mesa, y yo lo pongo también con este ejemplo tan gráfico a mis alumnos que estudian este tipo de materias y este problema en concreto. Sentemos en una mesa a Arabia Saudita, junto con Irán quizá, junto con Corea del Norte, junto con China, junto con Portugal, junto con España o Francia, Italia, Estados Unidos, Sudáfrica, y vamos a llegar seguro, ¿verdad? Lo imaginarán, de la noche a la mañana, rápidamente a un acuerdo sobre, por ejemplo, derechos fundamentales. Seguro, estarán pensando, no, las orientaciones son perfectamente homogéneas, va a ser muy sencillo llegar a ese acuerdo. Evidentemente, como el tiempo ha demostrado, esto no ha sido viable, y por lo tanto, esta esplinterización o este astillaje, si quieren, de Internet es el que se ha venido imponiendo, es el que prima hoy, sin duda ninguna, cada vez en más campos, pero por supuesto también en el legal. En lo que al legal se refiere, si quieren, pues con un plano de intensidad, con un nivel de intensidad bastante moderado, porque es cierto que probablemente los estados no están siendo especialmente intensos hasta ahora en lo que se refiere a regular Internet de un modo pues especialmente profundo e incluso profuso, pero es verdad que la Unión Europea, por ejemplo, empieza a tener ya un bagaje, si quieren, un acervo comunitario en materia de derecho de la red, en materia de derecho digital, o como queramos llamarlo, bastante apreciable. No digamos los Estados Unidos, no digamos otros estados avanzados tipo Japón, Corea, que están en la vanguardia de la transformación digital. Otros, por supuesto, mucho más atrás. Pero en cualquier caso, esto corrobora también la tesis que vengo sosteniendo de que esto ya está parcelado. Pero, si me permiten, es sobre todo la espita que motivó probablemente el que esta misma mesa tenga el tema que tiene. Lo que motivó eso es una posible tercera fase, que es justamente a la que me voy a referir ahora mismo. Una tercera fase que podríamos denominar de riesgo de extraterritorialidad por parte de algunos estados. Extraterritorialidad que per se no tiene por qué ser, digamos, discutida. Casi podríamos y debiéramos llamarla exorbitancia por parte de algunos estados que están tratando de imponer a los demás determinadas visiones de sus derechos, de sus contratos, de su propiedad industrial, por poner un ejemplo. Y es el ejemplo, propiedad industrial, el que precisamente motiva una de las sentencias, dos en concreto, a las que me voy a referir, y que son las que un poco nos permiten alumbrar que estamos quizá en los albores, ya veremos si indefectiblemente o no, pero en los albores de una posible tercera fase que nos trasladaría más allá de la parcelización. La sentencia a la que me quiero referir es de finales, por cierto, veo al profesor de la Chapelle y conocí esta sentencia gracias a su web Internet and Jurisdiction, donde mencionaba esta sentencia del Tribunal Supremo canadiense a la que me vengo refiriendo y que es el caso de Crustec, de finales de junio de 2017. ¿Qué pasaba allí? ¿Y por qué, a mi juicio, es tan importante esta sentencia canadiense? Ecustec es una empresa de equipamiento industrial
fabrican dispositivos de comunicación machine to machine, y en concreto para el ámbito de la industria. Es decir, permiten que las máquinas se entiendan entre sí y las empresas puedan utilizar a este fin sin que exista intervención humana en absoluto. Pues bien, Ecustech cuenta con, como es natural y como cualquier otra empresa parecida, con una serie de distribuidores, y uno de esos distribuidores, que se llama Datalink, opta por no ser fiel a las patentes, nada menos, a las patentes y a las marcas de Ecustech. Y comienza desde su propia web, la web de Datalink, a promocionar productos de Ecustech, la empresa originaria, la empresa buena, digamos, con etiqueta falsa, de tal manera que hacen creer, hacen pensar al comprador que llega al web de Datalink que el producto es de Datalink cuando en realidad es de Ecustech. Por lo tanto, una quiebra clara de la normativa canadiense de marcas. Se trata de marcas inscritas en el Canadá, de la normativa canadiense sobre patentes. Se trata de patentes protegidas en el Canadá y que, sin embargo, están siendo pues violadas de un modo sistemático. Al cabo de un tiempo, Ecustech conoce la infracción, actúa, lógicamente, judicialmente y e impide que digamos, Datalink siga utilizando su sitio web para promocionar sus productos. La sentencia es novedosa porque no solamente protege este derecho, pues dirán, en fin, ABC son claramente unos piratas, unos defraudadores, están machacando las marcas y las patentes de Ecustech, por lo tanto deben ser protegidos los canadienses, pero la sentencia va más allá. Y va más allá porque exige a Google, que lógicamente publica una serie de resultados con todos los webs de las empresas que fabrican este tipo de productos, incluido el sitio web de Datalink, prohíbe no ya a Datalink utilizar todo ese tipo de información en su sitio, sino que prohíbe que Google también lo haga en la lista de resultados refiriéndose o remitiéndose al web de Datalink. Y dirán, bueno, muy bien, como es una patente canadiense, como es una marca canadiense, prohibirán que todo esto se produzca en el web.ca, que corresponde a la extensión del Canadá, y por lo tanto, tan amigos, Santas Pascuas, problema resuelto. No, ya lo imaginarán, la sentencia va más allá. Y le pide a Google que desindexe no solamente respecto de la extensión canadiense, sino que desindexe también respecto de cualesquiera otras extensiones que tienen en el mundo. Y claro, ya el problema está servido. El problema está servido. En otras palabras, por cierto, voy a darles también la argumentación que da la sentencia. Primera, importantísima, puramente legal. El efecto útil de la propiedad industrial canadiense quedaría enervado si, digamos, no se provee a esta necesidad de universalidad. Es decir, si, digamos, no hacemos tan imposible que un canadiense o cualquier otro ciudadano acceda al producto vía google.k como si lo hace a través de google.jp, que es la extensión de Japón, o .com, o .org, o lo que puedan imaginar. Y, segundo argumento, puramente fáctico, que es potentísimo, que dirán, claro, es que, pero no está usted planteando la cuestión de que esto es una web mundial, o dando a entender al menos, porque no lo había dicho explícitamente, que Internet es un web o una red mundial y por lo tanto nos brinda o así nos sirve este tipo de problemas. Pues es la afirmación del Tribunal de Canadá, tajante, contundente. Internet no tiene fronteras. Bueno, wow, paro ahí, porque dará para un poquito más. Segunda frente, o segundo frente si quieren, segunda sentencia y segunda razón por la que pienso que podríamos estar, al menos en riesgo, de estar abriendo esa tercera fase. Se está ventilando en Europa y tiene su origen en Francia y tiene su origen en una primera sentencia de un tribunal parisino dictada apenas unos meses después de que el Tribunal de Luxemburgo reconociera el derecho al olvido. Sí, vamos a hablar de olvido. Fíjense, casi igual han estado tocando esta mañana el tema, pero inevitablemente nos vamos a ver abocados a hablar de olvido. Es verdad que desde un punto de vista estudiantil, si quieren, procedimental, formal, no sustantivo, colateral, ¿no? Bien,
¿Qué es lo que dijo esta sentencia de instancia francesa? Dijo básicamente lo mismo, en lo que aquí nos importa, que el Tribunal Supremo del Canadá. Dijo: no nos sirve de nada el derecho al olvido si Google solo desindexa en Europa, en webs europeas, en extensiones europeas. Hay que desindexar a escala mundial, hay que dar un paso más. Este argumento, y es importantísimo dejar constancia de ello, por un lado, ha dejado huella en el grupo de trabajo del artículo 29. Como saben, es una autoridad importantísima a escala europea que aglutina criterios en materia de protección de datos y privacidad, en el contexto de la Unión Europea. Pero es que también ha hecho mella en el equivalente, si quieren, de nuestra Agencia de Protección de Datos en Francia, que es la CNIL, la Comisión Nacional de Informática y Libertades, que lo ha hecho suyo. Y lo ha hecho tan suyo que ha exigido a Google exactamente lo mismo también, que desindexe cuando haya una petición de olvido y sea exitosa y se deba llevar a cabo, no solamente en extensiones europeas, sino en todas las extensiones de las que Google hace uso. Este argumento llega al Consejo de Estado francés, que en septiembre plantea la cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que va a fallar en los próximos meses y nos va a sacar de dudas, y veremos si tira por la vía canadiense o veremos si tira por una vía, si quieren, un poquito más restringida, más modesta, más conservadora, más de segunda fase, más splinternet, por situarnos en la explicación de este tema. O si bien, insisto, al tirar por la vía canadiense nos lleva a, es que no lo había dicho antes, pero me parece importante subrayarlo, esta conclusión, ¿no?, que tenía aquí como anotada, y por eso me resultaba tan llamativa la sentencia canadiense, y veremos si también la europea en unos meses, ¿no? Es decir, Internet, si seguimos la vía canadiense, no tiene fronteras para mis leyes, pero yo sí las tengo para las leyes de los demás. Dirán, una especie de ley del embudo, ¿no?, trasladada a Internet y al derecho de la red. En otras palabras, todavía más claras probablemente, tus leyes son para ti, pero las mías son para todos. Esta es un poco la conclusión a la que entiendo nos permite llegar la sentencia canadiense, y por eso me parece una sentencia tan potencialmente revolucionaria. Podría tener el embrión de llevarnos a esa tercera fase que les estaba mencionando. Empiezo a acabar. La exorbitancia, es decir, una extraterritorialidad irrazonable, probablemente excesiva, por las razones que he dicho, no puede ser la solución. Es decir, que cuando el Tribunal Europeo tenga que fallar, ¿cuánto me gustaría que pudiera ponderar este tipo de argumentos? ¿Y por qué no puede ser la solución? Pues porque, nos guste o no, y sea o no muy discutible, hay culturas nacionales. Cierto, Internet no tiene fronteras, pero hay culturas nacionales. Las empresas que operan a escala global Internet lo saben perfectamente. Es un ejemplo de Facebook, o de Microsoft, o de Google, cuando operan con los emojis, los emoticonos, los bichitos estos de las sonrisas. Entonces, por ejemplo, Facebook hizo un experimento apoyado por un estudio de la Universidad de Berkeley hace 3 años, que le llevó a concluir, así se lo trasladaron los psicólogos de talla mundial de la Universidad de Berkeley, que el rostro humano, apoyándose en las investigaciones de Darwin, no tiene más de 55 o 60 expresiones básicas, que son, lógicamente, como son humanas, perfectamente imputables a escala universal. Por eso, lo que hicieron ellos y todos los demás es coger esas 50 60 caras, risa, llanto, sorpresa, las que imaginen, y trasladarlas a código y proyectarlas en la correspondiente aplicación. Pues bien, siendo esto así, esto es universal, lo que han constatado ellos, sin embargo, es que tal sonrisa gusta más en tal sitio, tal llanto, que hay varios tipos, gusta más en tal otro, tal sorpresa se utiliza más en tal país, en este otro no se usa en absoluto. Es decir, que son los primeros en saber, a pie de calle, a pie de pantalla, qué es lo que gusta, qué es lo que no, cómo en función de la cultura nacional, más allá, por supuesto, del poder político, del poder legal, cómo la cultura nacional marca el uso de la red e influye de un modo indisoluble. Segundo argumento, guste o no, pero el mundo es el que es. Cierto, Internet no tiene fronteras, pero los estados y sus leyes tienen fronteras. Existen las soberanías, nos gustará más o menos que existan las soberanías, tenderemos más o menos a, por ejemplo en Europa,
fundirnos más, converger más y diluir más esa idea de soberanía clásica, pero sigue existiendo el poder estatal o el poder de ciertas organizaciones para imponer sus normas. Por lo tanto, y ahora ya sí que acabo, urgen, entiendo, pautas globales que nos ayuden a empujar, a salir adelante. Urgen mecanismos globales en materia de jurisdicción que nos ayuden a resolver este problema que hasta ahora nos ha sido tan complejo de armar, que es el del cruce espacio-internet. Y por cierto, urge también que la propia Unión Europea sea consciente del problema y que en lugar de tratar, quizá, si tuviera la tentación, a través de la sentencia del olvido, de imponer sus leyes, las nuestras, a los demás, en cambio tratar de armar, de unir y de llegar, quizá a escala mundial, a pautas globales que pudieran ser aceptables por todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y ahora la magistrada toca rematar la faena, tal y como nos propone. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias por la invitación. Perdón, estaba dando las gracias a nuestra moderadora y estaba dando las gracias a Red Cultura por darme la ocasión de hablar aquí y además hablar después de que Pablo García Mejía, que es uno de los grandes expertos en la materia, me haya dejado el toro en suerte, y el toro en suerte, pero en España las corridas de toros las seguimos todavía, pero el toro en suerte todavía con algunos capotazos que darle, está picado, pero el toro está bastante entero. Y claro, me enfrento al toro que lo ha puesto en suerte. Internet y jurisdicción son dos conceptos que hay que enfrentar con claridad y que aparentemente no tienen solución. Por una parte, y además no tiene solución, y la solución en cualquier caso tiene que ser una solución clara. Tenemos que dar claridad a los conceptos. Por una parte tenemos Internet. Internet, que yo creo que desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de la teoría general del Estado, creada en Alemania, pero que hemos seguido en Francia, y yo la sigo en España, Internet ha afectado a la teoría del Estado. El Estado español y los Estados europeos y los Estados, los 193 Estados que componen, o 194 que componen actualmente Naciones Unidas, no son los mismos desde hace 20 años, porque la revolución de Internet, no es necesario ponderarlo, es una revolución en la que estamos inmersos y cuyo alcance no conocemos. Esa es la revolución, ha dicho Echevarría Esponda, en un trabajo que me parece luminoso, la revolución del tercer entorno. Hemos pasado del entorno del campo, del entorno natural, al entorno de la ciudad, y ahora pasamos al entorno virtual, al entorno sin fronteras, al entorno del aire, al entorno descentralizado, al entorno en red. Esa revolución, no es necesario ponderarla, ha sido beneficiosa para la humanidad en los últimos 20 años en términos equiparables pues, a otros inventos, como puede ser el de la imprenta. Pero esa revolución, Internet, esa telépolis en la terminología de Echevarría Esponda, tiene un déficit. Tiene el déficit que nos ocupa esta tarde, tiene un déficit estructural y un déficit institucional, y es que no ha sabido crear medios, mecanismos ni autoridades que resuelvan los conflictos que el mismo Internet ha creado. O sea que Internet, que escapa hace que el Estado entre en declive y que la función esencial del Estado, que es la función de diferenciación hacia afuera, el outlook y la función de control interior, se difumine porque los ciudadanos nos comunicamos fuera del Estado de forma inmediata y rompemos las barreras del Estado. Sin embargo, como una especie de paradoja, tiene que caer en los medios de resolución de conflictos de las jurisdicciones nacionales. No ha sabido crear, como por ejemplo la comunidad internacional, que es una comunidad también descentralizada, ha creado medios como el arbitraje, la composición o la guerra, incluso la jurisdicción de los tribunales internacionales, y tiene que recurrir a los tribunales internacionales. Y aquí aparece el segundo término de la intervención de esta tarde, aparece el término de la jurisdicción. ¿Qué es jurisdicción? Jurisdicción, tenemos que ir a los conceptos generales.
que son básicos para resolver los problemas que nos enfrentan. Jurisdicción significa esencialmente una acción unilateral que se concede a cualquiera legitimado, a cuivis de populo, a cualquiera, pero a cualquiera que tenga una acción, que tenga una legitimación para someterse a una decisión irresistible de una autoridad que no es una autoridad que esté al mismo nivel que mi contraparte, sino que es una autoridad superpartes para someterse a una decisión superior. Internet vuelve a caer en la frontera del Estado porque se somete a las jurisdicciones estatales. Y en esa sumisión a las jurisdicciones estatales, las respuestas que se han dado a los problemas que se han planteado en Internet son respuestas a las que estamos habituados a dar los jueces de las distintas jurisdicciones. ¿Qué juez es el juez competente para enjuiciar una diferencia, una controversia, un delito que se produzca en Internet? Podríamos dar respuestas legales. Estamos en un país de derecho civil, de derecho codificado, pero las respuestas no serían muy diferentes de las respuestas del common law. Y las respuestas podrían dar una sugerencia que daría respuesta a uno de los interrogantes que ha planteado Pablo en su magnífica intervención. Derecho al olvido, derecho a desindexar universalmente. ¿Es eso proporcionado a la lesión que se ha producido como consecuencia de la reclamación que da lugar al derecho al olvido? Yo creo que ninguna jurisdicción nacional, ninguna jurisdicción española, me atrevería a decir, ninguna jurisdicción de un Estado avanzado, de un Estado democrático, daría esa respuesta, porque la respuesta jurisdiccional tiene que ser en todo caso adecuada a la lesión que se ha producido. Es una categoría general, pero con esa categoría general también resolvemos los problemas de las respuestas jurisdiccionales. ¿Qué jurisdicción es la competente? Eso lo hemos hablado en alguna reunión que hemos tenido y yo creo que aquí hay que hacer una diferenciación. No se puede dar una respuesta horizontal, sino que la respuesta debe ser sectorial de acuerdo con los niveles, con los sectores o de acuerdo con la naturaleza de las controversias que se planteen en el ordenamiento. Las respuestas son territoriales. La extraterritorialidad es una realidad que yo creo que está presente en el 80% de las decisiones jurisprudenciales que se producen respecto de Internet. Pero esa extraterritorialidad es más fuerte en el ámbito penal, en el ámbito criminal. Yo creo que la territorialidad del Estado, la extraterritorialidad se aprecia con más fuerza cuando estamos ante un supuesto. Pablo se ha referido al convenio de Budapest para la lucha contra el ciberdelito. Cuando la respuesta se enfrenta o se da respuesta a una actuación criminal, la respuesta del Estado es una respuesta inmediata. En España tenemos una reforma, yo creo que afortunada, en el año 2015, en octubre de 2015, una reforma de nuestra ley de enjuiciamiento criminal que establece la facultad del tribunal de tomar control sobre los archivos, sobre los datos de determinados servidores o páginas donde se ha producido el delito, y también regula la figura que existe desde hace tiempo en Estados Unidos del agente encubierto que puede facilitar datos falsos a los operadores para provocar, para descubrir las páginas delictivos y actuar en consecuencia. ¿Cómo es la jurisdicción en lo criminal? Yo creo que la respuesta la da nuestro Tribunal Supremo. Hay una sentencia de nuestro Tribunal Supremo, de la que fue ponente el tristemente desaparecido mi compañero, el fiscal general del Estado Maza, el 12 de julio del año 2009, que sigue un criterio general de la Sala General, de la Sala Segunda, de la Sala, acuerdo no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que establece en derecho penal el principio de ubicuidad de la jurisdicción criminal. Es decir, en cualquier lugar en que se produzca, dice Maza, en cualquier territorio de los lugares donde se cometieron actos ejecutivos del delito, es decir, allí donde el tipo del delito se complete, ahí es competente el juez de lo penal. En este caso se trataba de una lotería online
por la cual se ofrecían a los que participaban en esa lotería una serie de premios, y antes de percibir esos premios se les hacía pagar un impuesto, una tasa, un impuesto de lotería en España, que era la estafa que perpetraban los que en España, sobre todo con relación a Estados Unidos, establecían este juego. Bueno, en derecho penal la jurisdicción es evidente. Es también evidente en otros derechos. Tendríamos que referirnos a la protección de los derechos fundamentales como otro territorio esencial, a la protección de la propiedad intelectual e industrial, a la que te has referido tú también, Pablo, como otro terreno esencial. Cualquier juez, no solamente un juez ordinario, cualquier juez constitucional, cualquier juez europeo, cualquier juez supranacional es especialmente sensible a la protección de los derechos de la Carta Europea, a la protección de los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos o a la protección de los derechos de su Constitución. ¿Cómo opera el juez en casos en que, como consecuencia de este nuevo espacio, de este tercer entorno, de esta telépolis que significa el Internet, se produzca una lesión de los derechos? Pues yo creo que también aquí estaríamos cercanos al principio de la ubicuidad, al criterio del máximo de protección. Pero bueno, y podríamos pasar a otros territorios, pero me quiero centrar en respuestas recientes y en respuestas que están cercanas al derecho penal. Y en concreto voy a citar como ejemplo una ley que acaba de entrar en vigor, la ley conocida como ley Facebook, ley que ha entrado en vigor el 1 de octubre de 2017 en Alemania, que es la ley que se llama la ley para la mejora de la aplicación de las redes sociales. Esta ley establece, ley que protege el discurso del odio y ley que establece mecanismos administrativos de supervisión por un agente para la supervisión de los contenidos, establece mecanismos para la retirada inmediata de aquellos mensajes o aquellos archivos que favorezcan la lesión de otros derechos y fundamentalmente fomenten el discurso del odio, fomenten las fake news, las noticias falsas. Esta ley ha entrado en vigor recientemente y me lleva a compararla con una de las reflexiones que ha hecho Pablo en su presentación. ¿Podemos dar como soluciones de futuro para Internet acuerdos entre países de muy distinta cultura, de muy distintos entornos con relación a la protección de los derechos fundamentales? Yo creo que el ejemplo alemán, que también podríamos seguir en España, podríamos seguir en muchos países donde tenemos tipificado los delitos de odio, delitos que tienen unos contornos que tienen que tratar los penalistas. Estos delitos o esta protección en Internet no sería válida, por ejemplo, en Estados Unidos. La concepción de Estados Unidos, siendo el país madre o el país protector o el país originario de protección en Internet, de la protección en Estados Unidos de la libertad de expresión, como una libertad preciosa, un peace freedom, dentro de la enmienda primera de la Constitución, se enfrentaría a las concepciones, por ejemplo, del negacionismo o a las concepciones del hate speech, del discurso del odio. Hay un ejemplo que es un ejemplo reciente en España, que es la sentencia del Tribunal Constitucional, la 253/2007, de 7 de noviembre, que les recomiendo, en la que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional un artículo del Código Penal donde se criminalizaba como delito de tendencia aquellos delitos que fomentaban, diríamos que la negación del Holocausto y la tendencia de promoción del genocidio. El Tribunal Constitucional español declara inconstitucional ese precepto del Código Penal defendiendo la libertad de expresión. Hay varios votos particulares, entre ellos yo hice un voto particular defendiendo el castigo en Europa, en España, en Alemania, por supuesto, y en los países en los que se aplica el derecho europeo del castigo, de este negacionismo, de esta persecución del delito del odio, comparándolo con la situación en Estados Unidos en que estos delitos serían claramente imperseguibles o serían
estarían claramente en contra de su derecho constitucional. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial y el fenómeno del nazismo en Europa y el fenómeno del sacrificio de 5 millones de personas en campos de exterminio no se ha producido en Estados Unidos. Por eso en Europa la protección, la dignidad humana del artículo 10 de nuestra Constitución y la protección frente a ese tipo de discursos tiene una dimensión contraria de la que tiene en el derecho americano. Sería fácil hacer un convenio o regular de forma internacional, mediante un tratado internacional, este tipo de protección de los derechos. Creo que la respuesta debe ser negativa. Creo que sería muy difícil una solución para el problema de Internet y jurisdicción que pasase por tratados internacionales o por convenios internacionales. Nos enfrentaríamos, como muy bien ha dicho Pablo, a las diferentes culturas, no solamente entre países hermanos en democracia y en protección de derechos, sino a diferentes culturas, a diferentes religiones y a diferentes tratamientos. Entonces, si efectivamente el toro que tengo en suerte es el de intentar dar respuestas para la solución de este binomio derecho e Internet, ¿qué respuestas se pueden ofrecer? La primera respuesta yo creo que tiene que ser, también lo ha apuntado Pablo, el acabar con el abuso de la extraterritorialidad. ¿En qué consiste el abuso de la extraterritorialidad? En el exceso de respuestas legislativas o respuestas judiciales unilaterales al problema de Internet. No se puede hacer desde el punto de vista del derecho convencional, del derecho de tratados multilaterales, o es muy difícil hacerlo. ¿Qué otra respuesta cabe? Creo que cabe otra respuesta. Cabe la respuesta de la unificación de las prácticas jurisdiccionales, de la unificación de las prácticas judiciales en las distintas jurisdicciones internas. Es un fenómeno que venimos practicando muy a menudo los tribunales nacionales, que es el fenómeno de la ósmosis o el fenómeno de la, diríamos, de la copia de resoluciones punteras, de leading cases, en otros ordenamientos por parte de ordenamientos como el ordenamiento español. Hay sentencias norteamericanas muchísimas, sentencias de otros ordenamientos, que sin ser aplicables en España, por ejemplo, he estudiado el asunto en España, por el Tribunal Constitucional Español, porque España no forma parte de ninguno de los sistemas de protección de derechos de que pertenece a Estados Unidos, e incluso en Estados Unidos hay sentencias del Tribunal Supremo norteamericano, estoy pensando en Kennedy, como ponente, aplicando principios que son propios del derecho de la Convención Europea de Derechos Humanos o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tienen su réplica en otros ordenamientos, porque los jueces estamos pendientes unos de otros y de la actuación jurisdiccional de los distintos estados. Eso en España tiene plasmación internacional o plasmación en convenios internacionales, por ejemplo, el que une a los tribunales constitucionales de los países latinos, de los países meridionales de España, lo que en el lenguaje del Tribunal Constitucional conocemos como la trilateral, que une al Tribunal Constitucional portugués, al español y al italiano, que establecen reuniones bianuales, en Lisboa, en Madrid y en Italia, donde se intercambia información sobre el case law en los distintos países y se dan útiles consejos sobre cuál es la problemática que se puede plantear en distintos ordenamientos. Pasa lo mismo a nivel del Consejo de Europa, pasa lo mismo con las conferencias judiciales internacionales entre Estados Unidos y los Estados europeos. Una vía que propongo, luego en el debate pues podremos proponer otras, pero una vía útil para aproximar las experiencias de Internet es la vía de la cooperación judicial informal, espontánea, podríamos decir, entre jurisdicciones nacionales. Otra vía tendría que atender a los propios operadores de Internet, tendría que atender a los propios operadores de contenidos, a los propios operadores internacionales. Hay que aproximar experiencias, hay que crear mecanismos de transparencia, mecanismos de hacerse comprensible a las jurisdicciones internas en los mecanismos de solución de conflictos, de solución de
de problemas. Voy a citar también otra experiencia personal española en relación con la Ley de Protección de Datos. La Ley de Protección de Datos es una ley aplicada en España con gran intensidad. Y al Tribunal Constitucional, las agencias de protección de datos hace años, cuando yo estaba en el Tribunal Constitucional, nos reclamaron porque en las sentencias, en todas las resoluciones del Tribunal Constitucional, entren ustedes en la página del Tribunal Constitucional, tiene una app que pueden ustedes descargarse en el móvil, donde pueden consultar toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Una búsqueda por recurrente, por nombre y apellidos, da inmediatamente la solución de la solución jurisdiccional establecida. Eso a la Agencia de Protección de Datos española le parecía inasumible, inaceptable. Hicieron lo mismo con el Tribunal Supremo. Hicieron lo mismo con el mecanismo de publicación de las sentencias del Poder Judicial Español. El Poder Judicial Español se sometió a la Agencia de Protección de Datos y el resultado es que si ustedes se meten en la página Poder Judicial y buscan en el CENDOG la jurisprudencia española, no encontrarán ningún dato personal de ninguna sentencia de ningún tribunal español. En cambio, si se meten ustedes en la página del Tribunal Constitucional Español, sí encontrarán datos referidos a cualquier persona que ha tenido una experiencia con relación al Tribunal Constitucional, a nuestro Tribunal Constitucional. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta que dio el Tribunal Constitucional, que podría también ser aplicada en el caso de los operadores, fue la de que el Tribunal Constitucional borraba esos datos, desindexaba esos datos, siempre que hubiera una petición examinada y atendida por parte de las autoridades del Tribunal Constitucional, perfectamente fundada. Tuvimos varias de agentes de las fuerzas de seguridad, agentes del orden, que querían que se quitasen sus datos personales por obvios motivos de protección frente a organizaciones criminales. Bueno, esa es una respuesta. Es decir, la respuesta del derecho al olvido, la respuesta de la desindexación, ha recibido por parte del Tribunal Supremo Español una sentencia, una respuesta, una sentencia que es especialmente interesante, que es una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de octubre del año 2015. Tengo por aquí el dato exacto de la fecha, pero les doy el ponente, que fue Rafael Salazar, donde se plantea el problema del derecho al olvido, podríamos decir, el derecho al olvido que bueno, quizá en el coloquio podremos hablar del derecho al olvido, pero el derecho al olvido me parece que está inspirado en una sentencia alemana del año 54, la sentencia Lebach, donde se hace una ponderación entre el interés de una información según que el interés de la información sea un interés histórico o sea un interés actual. En el Tribunal Constitucional tuvimos un asunto parecido, en el asunto de Trias-Sagnier, de una sentencia del año 2004, en el que el hijo de un político republicano pedía que se borrasen datos referentes al fusilamiento de su padre en la época de la guerra civil y del franquismo, pues aludiendo a la dignidad o a la protección de los derechos fundamentales de su padre. Y la respuesta del Tribunal Constitucional fue negativa, del Tribunal Constitucional Español, no con el fallo Lebach, que es el que yo habría auspiciado, pero con un fallo parecido, diferenciando entre lo que es historia, lo que es información histórica y lo que es información actual. No se puede, lo dice la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de la que le estoy hablando, no se puede cambiar la historia, no se pueden cambiar los currícula voluntariamente a voluntad de las personas, y hay que ponderar muy adecuadamente qué es lo que se desindexa y con qué medidas se desindexa. En este caso que les estoy citando, la sentencia del Tribunal de la Sala Primera del Tribunal Supremo Español plantea la diferencia interesante entre lo que son los motores externos de búsqueda y lo que es el motor interno de búsqueda de un conocido diario nacional, de la hemeroteca de un conocido diario nacional, estableciendo que el derecho de desindexar no afecta al motor interno, como puede ser el motor interno de búsqueda del Tribunal Constitucional, no afecta a ese motor interno, sino que únicamente afecta a los motores externos de búsqueda, que es donde tecleamos intuitivamente. A veces nos aparece que aquí tenemos resoluciones del Tribunal de Sudáfrica recientemente y alguna otra de las búsquedas intuitivas en Google, donde aparecen a lo mejor términos unidos a un apellido en los cuales aparece como acosador, como delincuente, etc. Y si eso es objeto de protección, si los algoritmos tienen que estar programados de forma
que no se produzcan esos errores. Bueno, pues la respuesta del Tribunal Supremo Español es mucho más ponderada, a mi modo de entender, que la sentencia del Tribunal de Justicia, porque establece en qué condiciones se puede desindexar, pues dando instrucciones a los motores para que no busquen una determinada esa determinada información, etc. Concluyendo, que tengo que ir concluyendo. Y no, tengo que dar una reflexión clara, aunque las respuestas no sean claras. En las relaciones entre Internet y Derecho, Pablo me ha planteado el reto de que tengo que establecer fórmulas de mejora, y las podremos establecer en el futuro. ¿Cuáles serían esas fórmulas de mejora? Yo creo que los jueces, en la cultura judicial, y a la que me dedico desde hace bastantes años, y con la que tengo una cierta confianza, somos jueces del caso concreto. Somos jueces de derechos fundamentales, somos jueces europeos, somos jueces de la Unión, al mismo tiempo que jueces internos, y somos jueces de la Carta Europea de Derechos Humanos. Bueno, en un case law basado en los principios de proporcionalidad, en los principios que aplicamos todos los días los jueces, no se puede dar lugar a resoluciones que nos hagan decir, como ha dicho mi amigo Pablo García Mejía en su libro Internet Abierto, que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo sea el Tribunal de la Haya. No podemos legislar como si fuéramos legisladores universales. Tenemos que dar respuestas que den garantía a los derechos, pero proporcionados a la lesión que se ha producido en ese derecho. ¿Y qué principios tenemos que aplicar? Hay un principio de common law que a mí me ha venido a la cabeza, porque no es la primera vez que se produce en el derecho, en nuestra historia del derecho, un conflicto entre particularismo, entre fuerzas territoriales particulares y universalismo. Eso lo hemos tenido en otras épocas. Y en esas otras épocas siempre se ha vencido la batalla en favor del universalismo. Llámese ahora Internet o llámese en el pasado derecho romano. O llámese common law, que sería una forma paralela al derecho romano. Bueno, pues se me ocurre un principio para concluir. Internet law is a part of the law of the land. La ley de Internet es una parte del derecho de la tierra. O en los países que no aplicamos el common law, en los países que tenemos constituciones rígidas, que aplicamos un derecho codificado, hay un principio de derecho internacional general, que es ese principio que establece que un sistema, una plataforma, que es una plataforma que originariamente era una plataforma de transporte de información, pero ha devenido mucho más. Ha devenido una plataforma de avance de la humanidad, de negocios, de máquinas que trabajan y piensan y generan por sí mismas una serie de respuestas. Las respuestas que demos los jueces en la necesaria protección de los derechos fundamentales o los derechos de las víctimas del ciberdelito o de lesiones, necesariamente tienen que atender a un funcionamiento de Internet que siga evolucionando sin costes sin costes insoportables para los operadores del derecho, y garantizando ese equilibrio entre derechos individuales y red global. Y con esto, pues, Muchas gracias, magistrado. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero yo creo que podemos robarle 5 minutos, si me lo permiten, por si quieren ustedes hacer alguna pregunta que yo creo que merece la pena. Si no, me lanzo yo. Si puede presentarse, se lo agradecemos. Gracias. Hablo de esos procedimientos que van para mí. Internet, una de las ventajas es que en muy poco tiempo se conoce a nivel mundial que ha sucedido esto. Uno de esos instrumentos podría ser la publicidad de determinadas sentencias como la del Tribunal Canadiense, de tal manera que otros tribunales, en cuestión de muy poco tiempo, puedan darse cuenta del problema e intentar, pues, de alguna manera, dar soluciones a ese tema.
sobre la Internet. Yo creo que eso es un modelo. Ese es un modelo. Un dato importante. España es una comunidad de derecho, la Unión Europea es una comunidad de derecho importante. España es una comunidad de derecho importante. En la página de Internet del Tribunal Constitucional se sorprenderían ustedes la cantidad de consultas de países latinoamericanos que existen de la jurisprudencia nuestra del Tribunal Constitucional. Crear una base de datos de resoluciones jurisdiccionales, casos relevantes relacionados con Internet, con comentarios críticos, yo creo que es una gran observación y una gran propuesta. ¿Alguna otra cuestión? Perdón. Dos más. Bueno, mi nombre es Jonathan, soy un emprendedor no bonito. Quería preguntarle una pregunta al magistrado. ¿Cómo se enfrenta el Tribunal Constitucional a todo esto que viene ahora con el tema del Bitcoin, las monedas, las criptomonedas y todo el tema del blockchain? Que yo sepa, no hay ningún recurso admitido a trámite en el Tribunal Constitucional respecto de eso. Pero, bueno, pues una aproximación de case law, una aproximación de los principios de proporcionalidad y de respeto a la legalidad. Claro, es que los jueces nos movemos siempre dentro, recurrir a la jurisdicción nacional significa recurrir a los conceptos básicos y esenciales de la jurisdicción nacional, que es el respeto a la Constitución, respeto a la ley y respeto a los derechos fundamentales. He leído también en una página de Internet críticas respecto de una orden que dice que dio la Guardia Civil, no fue la Guardia Civil, yo creo que fue un juez, respecto a determinadas páginas que hacían propaganda de un referéndum en España el 1 de octubre en Cataluña. Bueno, son actuaciones judiciales que como Internet está en un mundo territorializado, son respuestas judiciales que tendrán un soporte y una defensa ante la jurisdicción competente. No le puedo responder a eso, porque no conozco en este momento ningún asunto. Ni en el Supremo tenemos, en mi sección llamamos derechos fundamentales, no tenemos ningún asunto relacionado con eso. Just one question. I like very much the three stages and the extraterritoriality as a sort of third element. The traditional way of looking at sovereignty is a very close connection to territoriality and the non-interference and so on. Would it be fair to say that the evolution that we're witnessing is a sort of slight disconnection from the pure territoriality to have a sort of responsible sovereignty whereby sometimes extraterritoriality is okay under certain circumstances, and at the same time restraint on the exercise of sovereignty, even on the very territory, can be a necessity when it has an impact on other territories. So fundamentally, it is something that would be not purely entire, full, 100% authority on anything that happens on the territory and nothing beyond, but sometimes an authority beyond, and sometimes a restraint even on the territory. Is that an approach that could be useful? Contesto en español, en inglés, lo que mande la organization. I will try English. Well, it's an excellent question. I wish the Canadian tribunal had used that kind of reasoning first. Because that would show their ruling would be more moderate, more balanced, wiser, if I so may say. Second, your argument reminds me of the target public reasoning from certain internet law courts, where, I mean, the censor, in as far as you may be targeting a particular public, you should be responsible and liable also. I cannot agree more. But what worries me most, and I didn't mention actually this in my presentation, is we are taking the risk of making it easy for certain jurisdictions whose values we do not at all share. Say, I don't know, any Arab country relating to the Sharia, for instance, or why not China concerning Tibet or Tiananmen and their particular views on these issues, or Russia
in relation to, I don't know, treatment to certain minorities and so forth. The minute we are making this possible, that we're making it possible for my laws to be applicable just everywhere, we are also providing reasoning and arguments and making them stronger, these kinds of countries, to kind of try and enforce their principles on the rest of us. That's my own work. Creo que ya Miguel me está mirando con mala cara, así que vamos a concluir. Os agradezco mucho vuestra presencia y quiero agradecer al Foro de Gobernanza de Internet estas jornadas anuales y bueno, espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias Silvia Ramo, gracias Pablo García Mesía, gracias Jorge Rodríguez Zapata por esta sesión tan informativa. Y vamos a pasar al último debate de la jornada, un debate que despierta cada vez más interés por la problemática que supone, que es hablar sobre el derecho laboral y el impacto de la digitalización en los derechos laborales. Para ello vamos a contar con la presencia de Eugenio Lanzadera, de la Universidad de Distancia de Madrid, Miguel Ferrer, de CREA, y Alfonso Muñoz, de Europa Press, como moderador. En un minuto empezamos. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir a esta última mesa de la primera jornada del Foro de la Gobernanza de Internet en España de este año, en la que vamos a tratar un tema muy interesante y que no deja de estar de actualidad, que es el impacto que tiene la digitalización en los derechos laborales. El debate con Miguel y con Eugenio lo vamos a resumir, lo vamos a basar en dos pilares. Por un lado, cómo impacta esta digitalización en las relaciones laborales tradicionales y en el respeto de los derechos de los trabajadores. Y por otro, muy relacionado a ello, vamos a tratar sobre lo que podríamos definir como la uberización de la economía, cómo las nuevas plataformas digitales que está creando la digitalización pueden crear actividades laborales que no encajen con las figuras tradicionales. Para tratar este tema cuento con dos expertos. A mi derecha está Eugenio Lanzadera, que es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente ejerce de profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, y en el Centro de Estudios Financieros. Su especialidad es el Derecho Constitucional, sobre todo lo relacionado con el derecho a la privacidad en el entorno digital, que fue además el tema de su tesis doctoral. Es además secretario general de la UDIMA desde su constitución y secretario de su Consejo de Administración, y está colegiado en el ICANN como abogado. A mi izquierda tengo a Miguel Ferrer, que es director de CREA y asesor en asuntos públicos en tecnología y negocios digitales. Tiene experiencia en asesoramiento regulatorio y políticas públicas a negocios y tecnologías emergentes y trabaja tanto para empresas multinacionales como para asociaciones y startups. Además, es coautor del informe Trabajo en Plataformas Digitales, publicado por Digital y el think tank GoBo. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y cuenta con un máster en Derecho de Nuevas Tecnologías por ESADE. También es profesor en Asuntos Públicos en la Universidad Pompeu Fabra. Para iniciar este debate podemos empezar por Eugenio, que nos puedes comentar cómo afecta toda esta digitalización a las relaciones laborales tradicionales, a los trabajadores de toda la vida, por decirlo así. Muchas gracias, Alfonso.